Hola a todos de nuevo. Pues bueno, vamos a empezar con los temas del tercer parcial. Y bueno, vamos a empezar con transformaciones lineales, ¿no? Aquí vamos a ponerle transformaciones lineales. ¿Va? Entonces, eso les digo, va a ser el capítulo principal, el tema principal en todo este parcial. Y bueno, vamos a dar una pequeña, pues, como introducción, ¿no? Aquí ideas. Vamos a poner algunas ideas. Es importante. Si están llevando sus notas, no la noten. Entonces, bueno, por ejemplo, en cálculo uno vamos a recordar un poco. Pues llegaron, se presentaron con su profesor y pues empezaron a no entender nada, ¿no? Y ya saben, cálculo uno siempre, nunca nos falla. ¿Qué se vio ahí? Si recuerdan, eran los números reales, ¿no? Reales, sus propiedades y todas esas cosas, ¿no? Después de eso vieron algo que se llama funciones. Ajá. Si ven, de aquí esta era como la estructura principal y las funciones eran eh, pues cosas, maquinillas, que relacionaban un conjunto de números con otro conjunto de números, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un X y lo regresa al mismo X, ¿no? Por ejemplo, y todo esto están en los números reales, ¿sí? Los números reales. Entonces, tenemos una ley de asignación. A este punto de aquí le asignamos un punto de acá, en donde siempre eran números reales. Por ejemplo, si yo meto 5, podría haber quedado, por ejemplo, en este caso, ser 5, ¿no? Estoy relacionando el 5 con el 5, ¿no? Si fuera aquí cuadrada, pues esta cosa, el 5 lo relaciono con el 25, pero bueno, aquí lo importante es que entran números y salen números, ¿no? Entonces, bueno, en el álgebra lineal, en la clase que vamos a ver en este parcial, vamos a ver algo parecido, ¿no? Primero vimos espacios vectoriales, ¿no? Espacios vectoriales, el cual pues, y sus propiedades, ¿no? Así como vimos los números reales, sus propiedades, aquí vimos espacios vectoriales. Aquí eran números, aquí le llamamos vectores. Y aquí los espacios vectoriales son un poco más generales que los números reales, ¿no? Porque aquí tenemos el producto por escalar, necesitamos dos cosas, y aquí tenemos el producto entre ellas mismas, ¿no? Que crean un campo. Bueno, entonces una vez que vimos todos estos y sus propiedades, así como subespacios, aquí también vimos subconjuntos, estas funciones pueden ser, puede ser un subconjunto de los números reales y así. ¿No? Aquí, por ejemplo, cualquier subconjunto de números reales pues, seguía siendo un número real, podemos operarlo con cualquiera. Aquí no tenemos esa propiedad, sino tenemos que buscar ciertos subconjuntos que cumplan ciertas propiedades, por ejemplo, para que formen lo que sea un subespacio. Entonces, viendo dando la analogía, que es lo que les quiero dar, para que más o menos entiendan qué es lo que vamos a ver, pues aquí vamos a ver transformaciones lineales. Transformaciones lineales. Es decir, es el equivalente a más bien son funciones. La única diferencia es que las funciones, como las habíamos definido en cálculo 1 y van de los reales a los reales, aquí las transformaciones lineales van a ir de espacios vectoriales en espacios vectoriales. Vamos a poner aquí B1 y B2 porque son los que hemos usado para espacios vectoriales. Entonces B1 es un espacio vectorial, B2 es otro espacio vectorial y estamos relacionando de alguna manera estos. Aquí las funciones pueden ser de cualquier estilo. Aquí la palabra lineal nos sugiere, o más bien nos indica, que pues va a ser algo diferente, ¿no? Que no solo son funciones, sino que deben de ser lineales. Así que bueno, vayamos ahora sí entonces a la idea principal, que bueno, ya saben que como siempre, pues hay que meter una definición. Entonces, sean B y W espacios vectoriales. Aquí espero no haya confusión. W también es un espacio vectorial, no es un subespacio. Y aquí algo importante, ambos sobre el campo F, ¿no? Sobre F. Entonces aquí es importante, ¿no? Ambos deben de estar sobre F. Entonces tengo dos espacios vectoriales, ambos sobre F. Entonces una función T que va de P, el espacio vectorial B al espacio vectorial W se llama transformación lineal. Transformación lineal de B a W si para todo alfa en el espacio vectorial B y C en el campo cumple
cumple que T, que T de alfa más beta es igual a T de alfa más T de beta. Y ven que T de C por alfa es igual a C por T de alfa. Ajá. Entonces, bueno, esa es una transformación lineal. Una transformación lineal es una función que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial sobre el mismo campo que debe de cumplir estas dos propiedades. Este suele decirse que separa sumas y saca escalares. Entonces, esta función no es una función cualquiera, sino es una función que es lineal. ¿A qué se refiere con lineal? Bueno, por ejemplo, algo que no, para entender un poco, vamos a ver algo que no sea lineal. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner ejemplo entre paréntesis, ¿no? Esto no tiene nada que ver, nada más es para que tengan un poco de idea. Por ejemplo, la función fx cuadrada. Si yo aquí dice que tengo que sumarle dos, en este caso vamos a sumarle dos números. Esto sería x más y al cuadrado. Esto sería x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Y fíjense que f de x más f de y, según esta función, es x cuadrada más y cuadrada. Entonces, esto no cumple que cuando yo meto la función en la suma, es diferente haber sumado primero lo que sale de haber metido x en la función f, lo que es metido y en la función f. Entonces aquí me sale, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada, y aquí sobra este término. Si ven, estas características se les conoce como funciones cuadráticas. Lineal quiere decir que cumplen estas dos. Alguna función lineal, por ejemplo, pues obviamente sería pues todas las rectas, ¿no? Esa es lineal porque si yo lo sustituyo aquí, esto queda x más y, que es lo mismo que f de x más f de y. Entonces, en ese sentido es por lo que se llama lineal, porque la gráfica de estas cosas pues forman una línea. Y la gráfica de este tipo de funciones pues no es una línea recta, sino es una curva, una parábola. Entonces, bueno, aquí voy a recalcarlo otra vez. Una transformación lineal es una función que va de dos espacios vectoriales que están sobre el mismo campo, que deben de cumplir que para todo vector en B, si yo evalúo alfa más beta en T, es lo mismo que haber evaluado por separado. Y que saque escalares, que si yo tengo un escalar multiplicando un vector y lo evalúo en la transformación, es lo mismo que multiplicar el escalar por la transformación aplicada al vector alfa. Fíjense que por eso es importante que esta cosa se esté en el mismo campo, porque vamos a hablar un poquito de ello. Ahorita unos ejemplos quedan más claros, pero vamos a ver esto. Alfa y beta son elementos de B. Entonces la función pues come elementos de B y arroja elementos de W. Entonces T de alfa es un vector que vive en W. Y T de beta pues también es un vector que vive en W, porque si yo entiendo, si recuerdo un poco, recuerden que aquí las funciones pues mandan de conjuntos en conjuntos. En este caso vamos a enviar de espacios vectoriales a espacios vectoriales. Aquí tengo un vector en B y aquí voy a tener un vector en W. Entonces todo esto indica un vector en W. Todo esto indica un vector en W. Y aquí lo que estoy diciendo es que estoy multiplicando el escalar por un vector en B. Y aquí estoy multiplicando un escalar por un vector en W. Por eso deben de estar sobre el mismo campo. Bien, sigamos entonces. Vamos a hacer aquí algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Ejemplos. Entonces vamos a empezar, pues ya saben, los espacios vectoriales más fáciles, ¿no? R2 y R2. Aquí, por ejemplo, en este caso el espacio vectorial es el mismo y vamos a definir, ¿no? Entonces sea de transformación, vamos a ver, definida, tenemos la función definida por alfa en R2. Entonces vamos a aquí recalcar, como alfa está en R2, pues debe tener dos entradas, ¿no? Entonces vamos a llamarle X y Y, de tal manera que, ¿cómo está definida? Pues está definida de que si yo le meto el vector alfa, que en este caso es lo mismo que haber metido el vector X, Y,
Aquí nada, estoy sustituyendo lo que vale alfa. Alfa tiene 2 entradas porque vale en R2. Aquí luego no le pongo estos dos paréntesis, pero si se me olvida, pues ahí se entiende, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a estar definida? Lo que voy a hacer es que yo meto un vector en R2 y me tiene que agregar, arrojar un vector en R2, ¿no? Entonces tengo 2 entradas. Y va a estar definida de la manera siguiente. Voy a multiplicar la primera entrada, va a ser 2 veces la primera entrada de lo que entró. Eso no se escuchó bien. Se escuchó confuso, ojalá se entienda. Por X, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Está definida por esto, ¿no? Y entonces el objetivo sería demostrar sí, demostrar que es transformación lineal. Recuerden que esto es una función y para que acabe siendo transformación lineal debe de cumplir A y B, es decir, debe separar sumas, y saca escalares. Entonces, bueno, esa es mi función que está definida de R2 a R2. Y fíjense, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo meto el vector 1,2 y lo meto aquí en esta transformación, lo que me va a arrojar es 2 veces la coordenada 1, que en este caso, la coordenada x, que en este caso vale 1, más y, que en este caso vale 2, y aquí x vale 1. Por lo tanto, esto es 3, no, espérame, 2 por 1, así, 4,1. Entonces lo que está haciendo es asignando el punto 1,2 al punto 4,1. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿no? Este es R2 y lo estoy mapeando a R2. El punto en este caso 1,2 sería como por aquí y el 2 está acá. Este punto lo estoy enviando a través de T, lo estoy enviando al 4,1, a este. Si ven, es muy parecido a lo de las funciones, pero aquí hay que pensar en R2 porque es un espacio vectorial. Bien, entonces vamos a demostremos que esa función t es transformación lineal. Ahorita sabemos que es una función, no sabemos que es transformación lineal, entonces para ello vamos a demostrar pues las dos propiedades, en este caso que alfa más beta es igual a t de alfa más t de beta. Queremos demostrar esto. Esto es lo que queremos demostrar. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Esto es lo que queremos demostrar. No sabemos si es cierto o no. Entonces, fíjense, aquí hay varias maneras en que se puede demostrar. Les voy a explicar la más fácil para mí. Si no se pueden utilizar otras o ya saben otras, pues las pueden usar. En este caso nada más vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a calcular cuánto vale esto. Y por otro lado vamos a calcular cuánto vale esto y luego cuánto vale esto, lo sumamos y vamos a ver si al final son iguales. Entonces vamos a ver cuánto vale este término aquí. Entonces sea TA de alfa más beta, ¿no? Como alfa y beta deben de estar, recuerden, estas transformaciones están en R2, entonces esto se puede ver como T vamos a llamarle aquí A1, A2. Aquí vamos a ponerle alfa es igual A1, A2 y beta es igual a B1, B2. Entonces tengo T de A1, A2 más B1, B2. Si ven, lo que estoy haciendo es, primero hago la suma y después la voy a enviar con T. Entonces la suma de esto, ya sabemos que R2, ya sabemos qué suma tiene, pues con la suma usual. Entonces esto queda entrada por entrada, A2 más B2. Y pues ahora sí, este es un nuevo vector. La suma de estos dos me dio otro vector, que en este caso es este, que tiene como entradas A1 más B1, A2 más B2, y lo envío a través de T. Si recuerdan, T estaba definida como 2 veces la primera entrada más la segunda, la primera entrada. Entonces vamos a ver qué queda. Entonces sería 2 veces la primera entrada, en este caso es A1, B1, más la segunda entrada A2 más B2, y la segunda entrada pues es la primera entrada, A1 más B1. Entonces ya sumamos, bueno, hasta ahí, ¿no? Vamos a dejar eso ahí. Bien, entonces todo este vector es lo que vale t de alfa más beta. Entonces ahora vamos a calcular cuánto vale t de alfa. Si recuerdan t de alfa, hemos definido que era A1, A2, y aquí pues vamos a meterle aquí a 2 veces, A1 más A2, A1, espérame, aquí me equivoqué. Aquí ya no, ese es el resultado de esa cosa,
pues vale esto, ¿no? 2 veces A1 más T2, ¿no? Y T de beta es igual a T de B1, B2, y esto es igual a 2 veces B1 más B2, B1. Entonces, fíjense, aquí metí alfa, donde está dado por esto, y se lo metí a T. Y me saca este vector en R2. Igual aquí a beta, lo meto y me sale este vector. Ahora voy a calcular cuánto vale T de alfa más T de beta. Sí, entonces esto es entrada por entrada, pues la suma de dos vectores. Esto va a quedar como 2A1 más A2 más 2B1 más B2, A1 más B1. Y esto, pues aquí puedo factorizar ese 2 y queda como A1 más B1 más A2 más B2. Aquí no ponemos paréntesis. Y esto es A1 más B1. Entonces, fíjense, aquí lo que hice fue calcular T de alfa, T de beta y sumarlos y me dio este vector. Y checamos acá, aquí que hice, sumé primero los vectores y luego lo trasladé con T y me dio este vector. Si se dan cuenta, pues son los mismos vectores. Por lo tanto, T de alfa más beta es igual a T de alfa más T de beta. Entonces, esta transformación lineal, bueno, todas sabemos es lineal, la transformación separa sumas. Entonces, ahora hay que checar que saque escalares. Entonces, vamos a poner aquí la propiedad que lo voy a poner con verde. ¿Qué propiedad debe de cumplir? O sea, que T de C por alfa debe ser igual a C por T de alfa. Entonces, lo que debemos hacer, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Vamos a calcular cuánto vale C por alfa. Recuerden que sería C por el vector alfa, que en este caso le hemos llamado a 1, a 2. Y esto, la multiplicación de esto, pues es CA1, CA2. Y ahora si le meto la transformación, en este caso me va a dar 2 veces CA1 más CA2, CA1. Fíjense, aquí lo que podemos hacer es, de aquí me doy cuenta que puedo factorizar un C y queda como 2A1 más A2, CA1. Y aquí factorizo la C y esto me queda 2A1 más A2, A1. Pero esto, ¿quién es? Eso es T de alfa. Y ya, ¿no? Acabo de mostrar que T de C es por C, T de C por alfa es C por T de alfa. Por lo tanto, T es transformación lineal. Si ven, esta es otra manera de poder demostrar estas propiedades. Calcular cuánto vale esto, hacer un poco de álgebra y llegar a que C por T de alfa. Esa es una manera. La que yo les recomiendo es la que hice al principio. Calcular por un lado cuánto vale T de alfa más beta, por otro lado cuánto vale T de alfa y T de beta y sumarlos. Y ya. Entonces son las dos maneras que pueden ver si algo es una transformación lineal. En este caso, sí es una transformación lineal. Bien, vayamos al ejemplo 2. Ejemplo 2. Y aquí es importante vamos a tratar de tomar bastantes espacios vectoriales diferentes, ¿no? Que eso creo que fue uno de los problemas del primer parcial, que nada más di creo que R2. Entonces cuando les metía polinomios, pues ya pues no sabían si esa cosa que eran. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de estos espacios vectoriales, sea B, el espacio vectorial de los polinomios. Aquí vamos a ponerle aquí para los que no recuerden bien. Esta es la notación de polinomios de grado 3. Grado 3, y ese también sería polinomio de grado 2, ¿no? Entonces, bueno, para más o menos, antes de empezar la transformación, vamos a hacer un repaso de estos espacios vectoriales que creo que me faltó en el pasado. Entonces, un polinomio de grado 3, es decir, si yo agarro un vector de este espacio vectorial, o sea, de los polinomios de grado 3, todo esto es un espacio vectorial, por sí mismo. Entonces, yo puedo agarrar un vector en ese espacio vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué significa agarrar un vector aquí? Bueno, que se puede ver como un polinomio de grado 3 de manera general. Un polinomio de grado 3 es aquel que se puede ver como A0 más A1x más A2x cuadrada. Entonces, si ven, esto de aquí es una función. Si aquí le pongo como por ejemplo f de x, pues ya se ve más parecido a una función, ¿no? Entonces recuerden, un vector en estos espacios vectoriales son polinomios.
y que son funciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando tienen todo esto aquí de esta manera, todo esto que está escrito aquí es el vector con todo y las x. O sea, es una función. No es un número, no es una ecuación. ¿Qué quiero decir? Que es una asignación. O sea, cada vector es una asignación que me está asignando esto. Ajá. Entonces, por ejemplo, no pueden así, por ejemplo, f evaluado en 0, pues esto sería a 0, ¿no? Pero esto, el 0 que acabo de meter aquí es un número real y esto de aquí también es un número real. Ajá. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es una función entre números reales. Ajá. Entonces, fíjense, aquí lo importante es entender que este ente que está aquí no es un número real, sino es la asignación que estoy mandando números a números. ¿Cómo lo estoy mandando? De esta forma. Ajá. Y están determinados los polinomios por sus coeficientes. Ajá. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el polinomio, vamos a agarrar un polinomio arbitrario, vamos a llamarle P. Entonces, vamos a ponerlo con las alfas. Si yo agarro un alfa en P3 de R, entonces vamos a ponerle hasta nombrecito, alfa 1. Entonces, alfa 1 va a estar dado como, por ejemplo, 3 veces más 2 veces x más un medio de x cuadrada. Este es un polinomio muy específico porque ya tengo los coeficientes que generan a mi polinomio. Estas x no las puedo evaluar, porque recuerden que estamos trabajando con asignaciones. Entonces, estas x siempre quedan ahí. Entonces, cada vez que yo agarro un polinomio va a estar designado o va a estar caracterizado por sus coeficientes. Entonces, aquí al agarrar estas que son variables, estoy agarrando un vector arbitrario. ¿Sale? Y aquí me equivoqué porque es de grado 3, ¿no? Entonces, aquí faltaría un x al cubo. Entonces, el grado, por ejemplo, el polinomio de grado 3, lo que hace es que este es un polinomio que tiene su máximo exponente debe ser 3. Polinomio de grado 2 significa que vamos a llamarle beta, que esta cosa pues tiene que ser b0 más b1 de x más b2 de x cuadrada. Ajá. No puede tener más términos con exponentes más grandes porque estamos diciendo que es hasta de grado 2. ¿Ok? Y otra cosa importante o interesante es que los polinomios de grado 2 como espacios vectoriales pues están contenidos en los polinomios de grado 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Pero bueno, los polinomios de grado. Y entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los polinomios de grado 0? Esta es una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los polinomios de grado 0? Bueno, ese fue un pequeño resumen que tal vez, ojalá haya quedado más claro para todos ustedes. Entonces, bueno, voy a agarrar una transformación lineal que tenga que ver que voy a agarrar un polinomio de grado 3 y voy a mandarlo a un polinomio de grado 2. ¿Cómo lo voy a agarrar? Bueno, en este caso va a estar definida, vamos a ponerle esta transformación está definida, formación está definida como yo agarro un polinomio, vamos a llamarle p de x, y lo que voy a hacer es derivarlo. Entonces, si se dan cuenta, si yo agarro un polinomio de grado 3, en este caso vamos a poner, ¿qué les parece? X cuadrada más x al cubo. Es un polinomio de grado 3 y yo lo voy a meter la operación, la transformación de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? A todo polinomio que yo le meto aquí, lo que va a hacer es sacar la derivada. En este caso va a ser 2x más 3x cuadrada. Entonces quiero demostrar, o demostremos que t es transformación lineal. Pues bueno, vamos a ello. Primero, hay que demostrar que t de alfa más beta es igual a t de alfa más t de beta. Entonces ya saben, la manera más sencilla, la que a mí me agrada, es primero calcular esto. Entonces, como alfa y beta, vamos a recordar que están en los polinomios de grado 3. Polinomios de grado 3, entonces alfa se puede ver como un a0 más a1x más a2x cuadrada más c3x al cubo más b0 más b1x más b2x cuadrada más b3x al cubo. Entonces esto lo hago así y lo sumo. Esto queda como a0 más b0 más, y aquí factorizo un x, ¿no? A1 más b1
más x cuadrada de a2 más b2 más x al cubo de a3 más b3. Si ven, estas cosas, pues nada más se suman los coeficientes. Así es como yo sumo dos polinomios sumando los coeficientes. Y bueno, ¿qué es lo que es la transformación a todo este nuevo polinomio? Pues lo deriva, ¿no? Entonces la derivada de esto, que es una constante, pues es 0. Aquí me falta poner la t, perdón. Entonces, t de todo esto va a ser la derivada. Entonces derivo esto y esto me da 0, más la derivada de x, pues queda a1 más b1, más, aquí la derivada de este es 2x de a2 más b2, y este sería más 3x cuadrada de a3 más b3. Ajá. Entonces me queda el nuevo polinomio de grado 2 con coeficientes a1, a2 más b2, a3 más b3. Este coeficiente de aquí es 0. Que tiene sentido, ¿no? Porque pues, ya no tenemos como polinomios de grado menor, ¿no? Menos 1. Entonces, bueno, por otro lado, pues vamos a hacer lo que estábamos diciendo, t de alfa. ¿Cuánto vale t de alfa? Esto, recuerden que alfa es a 0 más a1x más a2x cuadrada más a3x al cubo. Y entonces, ¿qué es lo que le hace t a cualquier polinomio? Pues lo deriva. Entonces, esto queda como a1 más 2a2x más 3a3x cuadrada. ¿Qué hace a t de beta? Pues ya sabemos, ¿no? Sería lo mismo b1 más 2b2x más 3b3x cuadrada. Y entonces lo sumo, t de alfa más t de beta es igual a, y lo sumo, ¿no? Entonces, fíjense, lo voy a sumar de tal manera que ya los esté ordenando, más b1. Este de aquí, pues factorizo el x, y aquí, mira, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2 también, entonces también lo voy a factorizar. 2 veces de a2 más b2, y aquí igual, ¿no? 3 de x cuadrada, aquí es más, perdón, más a3 más b3. Y si se dan cuenta otra vez, esta es la suma de esto, que fue aplicarlos por separado, pero al aplicarlos al mismo tiempo, o sea, primero la sumo y luego la aplico t, pues me da exactamente el mismo vector, ¿no? Ajá. Entonces, por lo tanto, saca escalares. Y ya, para que sea transformación lineal, finalmente hay que probar el inciso b, que es que saca escalares. Que en este caso sería c por t de alfa. Ajá. Entonces, bueno, vamos a calcular cuánto vale c por alfa. Primero, entonces esto es c por el polinomio a0 más a1x más a2x cuadrada más a3x al cubo. Ajá. Después, pues c multiplica todo esto, entonces me crea el nuevo polinomio que va a tener como coeficiente CA0, CA1x, más CA2x cuadrada, más CA3x al cubo. ¿Qué es lo que hace la transformación? Pues deriva. Esto es una constante, entonces quedaría CA1 más 2 CA2 más 3 CA3. Esta es una. Y bueno, aquí podemos ver que podemos factorizar otra vez el C, y queda A1 más 2A2 más 3A3. Aquí me faltó el X, y aquí X cuadrado. X al cuadrado. ¿Ah? Entonces esto es C, ¿y esto quién es? Vamos a ver acá, ¿no? Que lo tenía. Es exactamente esto, que es T de alfa. ¿Ah? Por lo tanto, T es una transformación lineal. Transformación lineal. Y bueno, con eso concluimos todo lo que tenga que ver con transformaciones lineales. Y bueno, sé que no hablo mucho de esto y trato de ser muy reservado y cada quien puede hacer con su vida lo que sea. Pero sí me gustaría que ahorita que están encerrados y todo eso, hay muchas cosas que se pueden hacer y que pues no tenemos tiempo o algo, ¿no? Lo que sea, cualquier cosilla que ahora pueden dedicarse, pues traten de hacerlo, ¿no? Y voy a tratar de yo también, pues los consejos que les digo es también aplicarlos, ¿no? Siempre les digo hagan tarea y todo eso y yo nunca hago nada. Por ejemplo, ahora en las vacaciones, pues es por acabar mi tesis, ¿no? Y si no la acabo, en verdad voy a ser prangana, más prangana del mundo. Pero bueno, hay otras cosillas que pues, también podemos empezar a intentar, ¿no? No importa que sea. Yo les digo, voy a tratar de proponerme hacer algo de nuevo cada día y tratar de venirse a enseñar aquí en estos videos, aunque no tenga nada que ver. Igual y para que vean que también su profesor no hace nada, o no sé, ya olvídalo. Por ejemplo, en este caso, fíjense lo que aprendí. Estuve viendo mucho anime y dije, ya voy a aprender japonés, no hay nada más que hacer, pues todavía tenemos 3 meses de estar encerrados, entonces pues, vamos a aprender a japonés. Entonces acabo de aprender a escribir mi nombre. No sé si es así.
Y el otro es eso. Y así. Mario. Ah, 30 días para aprender a hacer eso. Pero bueno, ya es algo más. ¿Qué tal en un futuro poder hacer un doctorado? Tengo un postdoc allá a Tokio, ¿no? Entonces, de algo va a servir la cuarentena, de haber aprendido por lo menos a escribir mi nombre. Bueno, no tiene sentido esto, pero bueno.